Hoy quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que está pasando con la pandemia en el narcoestado colombiano. Y es que para los que no son colombianos, es bueno que sepan que la mayor parte de los súper ricos colombianos son banqueros, señores feudales, narcoparamilitares, políticos corruptos o empresarios sin escrúpulos. Y muchos pertenecen a varias categorías a la vez. El principal logro de esta gente es que han conseguido que generaciones enteras pasen sus vidas en la miseria y que esas generaciones no sean ni siquiera conscientes de lo que no saben. Y es que, pues gracias a esa ignorancia y al monopolio de la fuerza que les da ser el gobierno, estos súper ricos han controlado el país. Pero para que el dominio fuese absoluto, además han hecho creer al pueblo que el Estado no llega a muchos territorios, cuando en realidad es allí en esos territorios donde más ejercen el mismo poder, pero además con las fuerzas ilegales del paramilitarismo y de la criminalidad. Así es que han conseguido que Colombia sea uno de los países más corruptos, violentos y desiguales del mundo. Estos súper ricos han aprovechado la impunidad que les da la pandemia en Colombia para seguir desmantelando el Estado, para cambiar las leyes, reforzar su poder y aumentar sus riquezas, sin ayudar a los pobres a sobrevivir e incluso robándose las ayudas. A los súper ricos en Colombia, como en muchas partes del mundo, la epidemia les ha ayudado a acallar la protesta social. Pero también en Colombia han seguido desalojando familias y reprimiendo duramente a los más necesitados. Tampoco han dudado en mandar a la muerte a miles de trabajadores que no tienen otra opción para sobrevivir que cruzarse una ciudad en medio de una pandemia para trabajar por un sueldo mínimo. Pero mucho menos han dudado en ayudar a los grandes capitales. Y como los súper ricos saben que la desinformación es una de sus mejores armas, han lanzado una nueva campaña en Colombia, la de que hay que acabar con la polarización. Es decir, que nadie proteste, que nadie piense diferente y que todo el mundo obedezca. En otras palabras, quieren que la guerra entre el bien y el mal quede en empate. Y una jugada clave es poner a los héroes y a los genocidas al mismo nivel. Así en la mente de la gente ambos pues van a ser parte del problema y hay que librarse de ambos, cuando en realidad el genocida va a seguir gobernando en la sombra, pero el héroe va a desaparecer. De esa manera podrán seguir reinando con sus títeres y con sus mercenarios políticos, y los movimientos alternativos seguirán divididos en sus luchas de egos y en sus intereses de corto plazo. Y es que los súper ricos quieren que los justos y los valientes no sean una molestia. Por eso continúan asesinando líderes sociales o criminalizando a los defensores de derechos humanos y a los periodistas independientes. Lo que los súper ricos quieren es que solo haya soldados y esclavos, o lo más patético y lo más ideal para ellos, soldados esclavos. El requisito es que sean pobres e ignorantes, que no tengan otra alternativa que ser parte del problema y cargar contra su propia gente. Los súper ricos necesitan el ejército y la policía para seguir cometiendo la mayor cobardía, reprimir a los que no tienen nada, asesinar a los mismos que ellos han hundido en la pobreza, silenciar a las víctimas y que gane el terror, que gane la codicia, que gane la fuerza, pero disfrazarla de normalidad, de entretenimiento, de comedia. Lo que más le asusta a los súper ricos y a sus siervos, pues es perder sus privilegios. Y saben que puede pasar, porque es el eterno drama del ser humano, la lucha entre la vida y la muerte, la polarización entre el bien y el mal. Por eso los imperios más sangrientos de la historia o las oligarquías genocidas como la colombiana, lo primero que asesinan es la verdad. Cuentan la historia a su manera y tienen un discurso de la paz en el que acusan de sembrar odio a quien denuncia las injusticias. Y la resistencia a los abusos la declaran crimen. Eso no es un invento de los súper ricos colombianos. Eso ha pasado siempre a lo largo de la historia. Los súper ricos dicen defender la paz, pero a lo que ellos llaman paz es en realidad su bienestar y su impunidad. Y a quienes se oponen a ella los acusan de enemigos de la paz, del sistema, de querer polarizar o de cualquier cosa que produzca miedo o rechazo. Y mucha gente es tan ignorante que de tanto oír esos mensajes en medios de comunicación importantes termina creyéndolos, sin ni siquiera pensar en a quién pertenecen esos medios de comunicación.
Pero siglos de desigualdad y de guerra han terminado con la paciencia de los colombianos. Ya no creen en esa falsa democracia. La pobreza los ha dejado sin margen de espera y ya se han convencido que desde dentro no se puede cambiar un sistema totalmente corrupto y diseñado para robar. Los colombianos están aprendiendo que hay que desobedecer, porque si no desobedecen leyes injustas, van a ser los propios verdugos de sus hijos. Y también están aprendiendo que hay que tomar partido y plantar cara, porque si no se polarizan hacia el bien y resisten unidos, habrá ganado el mal y continuará el saqueo de su país y seguirán viendo a sus hijos morir en la guerra negocio que han montado los superricos. Los colombianos saben ahora que si quieren sobrevivir, tienen 3 tareas iniciales. La primera, dejar de pensar en ideologías políticas, porque con eso los han mantenido engañados y divididos, para que no se den cuenta de que su país es el campo de batalla de la guerra que han mantenido unos pocos ricos por controlar a millones de pobres. No es un problema político, es un problema de dominación. La segunda tarea va a ser desenmascarar y neutralizar a los títeres y a los tibios que trabajan para los superricos. Y la tercera tarea, la más importante, es la desobediencia civil pacífica, masiva e incontestable. Su objetivo es no alimentar el monstruo que devora el territorio y la vida de los colombianos, no obedecerlo, arrinconarlo, aunque se esconda detrás de una pandemia. El monstruo, al fin y al cabo, es solo un puñado de hombres y mujeres codiciosos pero cobardes e incapaces de detener a millones que tienen un mismo sueño.